Mónica Seara, fundadora y CEO de Humana Salud Organizacional. Ella hablará de la potencia de la inteligencia emocional para no temer a la inteligencia artificial. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Bueno, en principio, en primer lugar, gracias por invitarme, porque me siento un poco intrusa. Todos psicólogos y yo ingeniera, es como, aquí parece que hay algo que no encaja, ¿no? Te necesitamos. Gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Antes Ana os decía que si bien he empezado mi formación en el mundo de la ingeniería y mi experiencia profesional evidentemente viene casi toda de ahí, es gracias también a los puestos de mando que tenía, responsable de personas, donde me di cuenta que me faltaba algo. Y era que por mucha ingeniería que estudiase, al final me enfrentaba a dirigir personas. Y esto, pues, en pocas carreras se estudia. Antes hablábamos de los médicos que no empatizan y que debería ser como algo fundamental, pues a los ingenieros les pasa un poco lo mismo. Y al final, pues, 500 personas a tu cargo, decía, habéis como tratado como ingeniero, pero yo no desarrollo labores de ingeniero, sino que lo que hacía eran labores de antropología, sociología, psicología, pedagogía. En esencia, un poco madre de aquellos, que yo siempre digo 500 orcos que tenía, porque era mundo de la construcción. Era la única mujer que estaba trabajando con esas 500 personas. Y eso era otro hito, ¿no? Entonces, de ahí viene de mi experiencia profesional. Hay un giro en el 2014 muy relacionado con el riesgo psicosocial, donde digo que decido que esto ya no es para mí. Ya cuando llega el lunes y pasas de ir contenta a trabajar a que no te puedes levantar, es que algo está fallando, ¿no? Lo principal es conocerse, ¿no? Cuando notas ese desequilibrio. ¿Qué sucedía? Pues mi experiencia de trabajar en empresas tóxicas, supongo que muchos conocéis empresas tóxicas o habréis trabajado en empresas tóxicas, es que llega un día que enfermas, porque hay un desequilibrio de esa homeostasis interna de que algo no concuerda, ¿no? Y es por lo que he decidido aprovechar pues, mi experiencia personal y profesional para dar un vuelco a mi carrera y orientarme a todo aquello que yo no he vivido en las empresas, que se llama humanizar las empresas. Ni somos números ni somos máquinas, somos personas y como tal queremos que nos traten. Entonces se trata de, no estoy gestionando una cuenta de resultados y no estoy gestionando una máquina que puede hacer todo el trabajo a todas las horas del día, sino gestionamos emociones y no somos conscientes de esto. Y quería añadir una frase que al final, cuando estás trabajando con personas, se contagia antes una emoción que una idea. No puedes dar una orden sin más, sino que esta orden tiene que ir acompañada de esa emoción. Todos expresamos. Y sobre todo, una orden acompañada del ejemplo. Yo no puedo pedir a los demás que hagan algo que yo no hago, porque esto es bastante incongruente también y nadie lo va a aceptar. Entonces, ¿vosotros sabéis desde cuándo se habla de inteligencia artificial? Porque ahora en día está muy en auge, ¿no? Empieza a estar en auge también la inteligencia emocional, pero tenemos un pequeño desfase entre inteligencia artificial y inteligencia emocional. La inteligencia artificial aparece en la Segunda Guerra Mundial. No sé si habéis visto la película que en castellano se llama El Enigma, pero la máquina de Turing fue el primer digamos, mecanismo de inteligencia artificial, que era descubrir dónde estaban los submarinos alemanes, ¿no? Descubrir los códigos, descifrar esos códigos. Hablamos de 1943. Inteligencia emocional, la primera vez que se habla de inteligencia emocional, bueno, 1985, con Wayne Payne, pero anteriormente se había hablado alguna vez en el 64. Da igual la fecha que cojas, veis que es muy posterior a la inteligencia artificial. Y la inteligencia emocional que habéis nombrado a Goleman, por ahí, pues es del 95. Una amiga, que era de la rama de la salud, me regaló el libro porque ya me veía, yo empecé a trabajar en el 97,
de inteligencia emocional no me decía nada. Creer que la experiencia también ayuda a entender lo que significa inteligencia emocional. Con esto, en los últimos años, la inteligencia artificial da un cambio, evoluciona de forma exponencial, no así tanto la emocional, pero la artificial sí, con lo cual ya estamos en la era, estamos inmersos en el Big Data, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, y todos creo que conocemos estos ejemplos que os pongo. Los coches que se conducen solos, que están a punto ya de salir, pero que ya es algo real. Supermercados sin trabajadores, que es lo que ya viene. Es decir, todo lo que puede hacer una máquina, en el futuro lo hará una máquina. Esto tenerlo claro. Bueno, el Pentágono y sus máquinas de guerra, y Amazon con la logística que nos está dando mil vueltas a todos, ¿no? Se estima que en 5 años se perderán 7 millones de los actuales puestos de trabajo. Esto asusta un poco, ¿no? Porque también se dice, bueno, se crearán nuevos, pero no lo tenemos tan claro. O cuáles serán esos nuevos. Pero que se van a destruir, desde luego, porque si en logística con unos robots hacemos todo, o si en un supermercado ya no necesitamos a personas, ¿qué nos queda, no? ¿Qué vamos a hacer? Como decía Stephen Hawking, el logro de crear inteligencia artificial será el mayor hito de la historia humana, pero desafortunadamente también puede ser el último. No sabemos lo que va a suceder. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial? Todos podemos entender en qué nos diferenciamos de una máquina. Cuando yo os decía, no quiero que me trates ni como un número ni como una máquina, es porque me considero una persona. Sin embargo, las empresas se están deshumanizando. Por eso también de crear una empresa que se llame Humanas, porque necesitamos crear más empresas humanas. No somos máquinas, pero sí que una máquina nos aporta esa rapidez, es precisa, es eficiente, evidentemente no se enfada. No tenemos ni gestión de conflictos, ni mediadores, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no tienen emociones. Con lo cual, pues trabajan y punto. Las reparamos, las cargamos, lo que necesiten, pero no nos van a dar problemas. Y vamos a tener una producción mucho más eficiente y más acotada en los tiempos que necesitemos. Una persona, las personas somos creativas, somos innovadoras. Tenemos empatía. Las máquinas, conseguir empatía ya será otra historia. Intuitivas. Tenemos intuición. O algunas personas tienen más intuición que otras. Somos espontáneas. Pero ¿qué sucede? Que lo que nos da valor en una organización, que es generar buen clima laboral, pues cuando estamos en una organización tóxica es muy difícil, ¿no? Nos olvidamos de esto. Y poseemos emociones que no poseen las máquinas. La era digital lo que va a hacer lo que está haciendo ya es un cambio radical dentro de las organizaciones. No vamos a volver para atrás. En la anterior mesa hablaban de la educación, la importancia de la educación en las futuras generaciones y de la educación emocional, pero los que estamos aquí no tenemos esa educación. O al contrario, quiero decir, yo tenía ese coordinador en el instituto que lo único que te decía era para lo que no servías. Después de un test de inteligencia te dicen, usted, señorita Mónica, nunca podrá ir a la universidad. Bueno, ya veremos. Muy bien. Así estamos. Muy bien. En fin, que me encantaría verlo ahora y decirle, mira, te olvidaste de que la señorita Mónica, todo lo que le decían no puedes hacer, iba de cabeza. Pero no todo el mundo le pasa esto, ¿no? Pues ya se lo vas a tener que agradecer. Agradecer. El que seas ingeniera, si ibas de cabeza. Es muy duro. Si te motivan un poco o si ponen en valor tus cualidades, es mucho mejor que tener que demostrar a todo el mundo que sí que puedes hacerlo. Entonces, no recomiendo esto. Creo que los orientadores están para otra cosa, ¿no? Para motivar o para encontrar las actitudes y las cualidades y no al contrario, de menoscabar. Pero bueno, está claro. Con esto lo que os quiero decir es que el mundo está cambiando, ¿no? Y la era digital, entender las emociones, yo creo que va a ser lo fundamental para ser empresas competitivas. Esta va a ser la diferencia entre las empresas humanas y las empresas que solo tengan máquinas. Van a cambiar los puestos de trabajo, se estima que en el 34% en el 2030 van a desaparecer. Y después tenemos, o no podemos obviar, una cosa de quién va a trabajar. Que nosotros ya nos estaremos casi retirando, que esta es la cuestión. Pero
vienen millennials, postmillennials y todos son nativos digitales. Es decir, entienden todo esto de otra manera, pero sin embargo tampoco están formados en inteligencia emocional, porque como veíamos, empiezan ahora, se empieza a hablar o aparece ahí una casilla del AL11 que es importante. Entonces, ¿qué sucede actualmente? ¿Con quién estamos trabajando en las empresas? Pues con directivos que carecen de inteligencia emocional. Y voy a aprovechar lo que decía Isabel, que a mí también me ha tocado vivir esto de si eres un buen profesional no puedes tener emociones. Entonces, a mí me increpaban, por ejemplo, que iba contenta a trabajar, que siempre estás feliz, happy. Tú eres happy flower, pasa cualquier cosa y feliz. Y digo, y lo que me costaba a mí, estar feliz todos los días. Pero bueno, era un ejercicio. En fin, ¿por qué todo esto? Porque en esas organizaciones tóxicas en las que me ha tocado trabajar, pues acabé enfermando. Es decir, el estrés pues se adueñó de mí y bueno, mi vida corrió pues grave peligro, ¿no? No soy la única. Es decir, otra cosa es que lo reconozca, pero muchas de las personas sufrimos muchos episodios graves de estrés y está mermando nuestra salud. Es decir, cuando una persona se encuentra agria, no duerme, le sienta mal la comida, tiene problemas de piel, está irritable todo el día, digo, ¿tú eres así de naturaleza o te está pasando algo? ¿Qué pasa? Que como lo vemos continuamente, pues parece que es lo normal. Es decir, yo era la rara si estaba contenta en el trabajo. Con lo cual, el riesgo psicosocial debido a la crisis laboral, la reforma laboral del 2012, que no nos ha ayudado mucho, el entorno VUCA en el que vivimos, pues lo que hace es que el riesgo psicosocial esté disparado, increchento. ¿A dónde nos lleva? Al estrés. Y es el pez que se muerde la cola, porque las patologías producidas por el estrés, que todas las sabéis, tanto las físicas, psicológicas y las conductuales, pues lo que nos llevan es a un coste, según la Organización Internacional del Trabajo, pues de más de 600.000 millones de euros. Por otro lado, ¿qué provoca la falta de salud y qué es lo que le preocupa al gobierno? Pues el absentismo, al gobierno, a las empresas, a las mutuas, etcétera. Según la Asociación de las Mutuas de Accidentes del Trabajo, el absentismo el año pasado ha aumentado un 10%. Cuando yo creé mi proyecto en el 2014 y predecía que el absentismo iba a seguir subiendo, me decían que era muy pesimista. Bueno, se ha duplicado en estos 5 años. El coste para las empresas hablamos de más de 76.000 millones de euros y para la seguridad social de 7.000 millones de euros. Hablamos de más de 7,7% del Producto Interior Bruto. Cuando decimos que en el Estado no hay dinero para pensiones o para salud, lo estamos tirando. Y todo porque no estamos gestionando adecuadamente bien las emociones. ¿Por qué? Porque la riqueza de las empresas realmente depende de la salud de los trabajadores. Y la salud, como tal, la parte emocional, no podemos olvidarla. Sigue habiendo mucho antiguo estilo de liderazgo en el que la emoción te la dejas en casa, que no ha cambiado. Aquí estamos unos pocos que creemos que sí, pero si salimos fuera sigue funcionando. Y las empresas siguen centrándose el 90% del tiempo en crear procesos específicos de trabajo diario, pero nunca en enfocar a crear procesos para generar cultura con valores, que sea increíble para sus equipos. A esto no le dedican tiempo. Eso sí, sus carteles de valores pues están ahí, todo el mundo los conoce o los ponen en todos los medios, pero después ¿realmente los viven así? No. ¿Qué necesitaríamos para estar comprometidos con la empresa y para estar en una empresa sana y no tóxica? Ser felices, posibilidad de crecimiento, tener un propósito y darle significado a lo que hacemos. Esta es una foto de mi equipo. Ese abrazo, la persona que está en el centro, que es Noelia, que se acaba de incorporar hace poco, le costaba el tema de los abrazos. Entonces tenía que pasar la prueba de choque. Si no te puedes someter al abrazo, no puedes trabajar con nosotros. Una prueba de selección de personas. Sí, efectivamente. Ni currículum ciego ni nada. La vamos a incorporar ya. Efectivamente. Entonces, aunque no podamos poner emociones a un robot, que es lo que viene, no por ello debemos deshumanizar las empresas. Esto es lo que pretendo. Es decir, necesitamos seguir humanizando y creyendo en las personas. No nos convirtamos en máquinas. ¿Por qué?
lo que nosotros tenemos y que podemos dar a la sociedad es precisamente lo contrario, la creatividad, la empatía, buenas relaciones sociales, y esto es lo que hace aumentar exponencialmente la cuenta de resultados. ¿Y cómo promovemos una organización saludable y más humana? Liderazgo es la base, la participación e implicación del empleado y después buenas prácticas saludables, que es la conciliación, el crecimiento y desarrollo de los empleados, el ambiente laboral seguro y saludable y, como no, el reconocimiento y recompensa del empleado. Y creo que... Siguiente. Muchas gracias.